Presenta a Carrasco Viajes. El 5 de abril podés viajar con nosotros a Europa para recorrer Italia, Eslovenia y Croacia. Estamos en lo más alto de Chicago, en el piso 103 de la Torre Willis. Estamos a más de 400 metros de altura. Podemos ver los autos estacionados al límite, al borde. Claro, hay personas dentro del edificio contratadas especialmente para dejar tu auto al borde del abismo. Esta ciudad tenía prohibido que los edificios tuvieran nombre, pero Trump quería poner el suyo muy grande, así que directamente le hizo un juicio a la ciudad, lo ganó y por eso está su nombre en lo más alto y en el lugar más privilegiado. Y su dinero hizo la excepción, así que vemos en Chicago el gran cartel de Trump. Presenta Copa Airlines. Conectados, todo es posible. Cuando estoy de viaje hago jornadas largas con muchas horas de trabajo y como ahora, a veces termino bastante dolorido. Para eso siempre tengo Perifar, porque es una solución para alivio del dolor en pocos minutos. Y cuando digo más de un dolor, digo espalda, cabeza, muscular, articular y dental. Por eso he sabido que Perifar es el analgésico de los uruguayos y a mí me acompaña en todo el mundo. Ahora también en cápsulas blandas de rápida acción. Llegamos a la ciudad de los grandes rascacielos, de las enormes obras de ingeniería, una ciudad construida en varios niveles sobre un pantano. Estamos en la ciudad de los vientos. Vamos a descubrir Chicago. En el año 1850 la ciudad no era así. De hecho, el río y la ciudad corrían paralelos. La ciudad tomaba el agua del río, pero también vertía todos sus desperdicios en este lugar. Entonces, sí o sí, algo malo tenía que pasar. Y pasó. De hecho, hubieron grandes fiebres, grandes epidemias. El río estaba contaminado y esa agua era lo que tomaban los habitantes. Eso y el incendio de 1871 terminaron de cambiar definitivamente la ciudad, que se transformó por el diseño y las obras de ingeniería en uno de los lugares más espectaculares del mundo. Este es un lugar que está construido sobre un pantano. Cuando la ciudad empezó a tener grandes epidemias y estaba polucionada, lo que se hizo fue levantarla. Chicago está 2 niveles por encima del río. Si vemos, el río está muy abajo. Para caminar por la costa tenemos que bajar permanentemente 2 pisos por escalera, pero esto también agilizó de gran forma el tránsito en la ciudad. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver
que cuando empezamos a bajar nos vamos a encontrar con los dos niveles sobre los cuales se levantan los edificios. Todas las calles de Chicago pasan por debajo de los edificios. Y entonces por un lado tenemos las avenidas principales, donde están las tiendas, pero por otro lado, debajo corren las calles. O sea que el tránsito va por debajo de los edificios, por debajo de la ciudad. Y estos son los dos niveles que se construyeron cuando se empezó a reconstruir la ciudad. Vean, ahora vamos a entrar, es impresionante. Ahora estamos en los niveles de tránsito, o sea que los autos van pasando literalmente debajo de las calles. Las columnas que estamos viendo sostienen literalmente la ciudad de Chicago. Arriba nuestro están los edificios, las calles, las tiendas e incluso las plazas. Pero si volvemos a girar para este lado nos encontramos con la tranquilidad del río y la vista espectacular que ofrece la costa contra el cauce y las fachadas de los edificios imponentes. Así que Chicago realmente es una gran obra de ingeniería y una maravilla del diseño que está pensada perfectamente para que funcione a nivel del peatón, pero también a nivel fluido del tránsito. Vamos a recorrer un poco la costa mientras los autos corren por encima nuestro y los peatones caminamos al nivel del agua. Y el río a Chicago le dio vida desde sus inicios. Hoy sobre todo se ven embarcaciones deportivas, pero también vemos pasar grandes cargueros. Y estos cargueros hacen parte de la industria y del progreso que desde un principio empezó a darle vida a la economía de la ciudad. Así que permanentemente se pueden ver, por un lado, esos barcos que transportan pasajeros, por otro lado las embarcaciones deportivas, de recreación y por otro las chatas o los cargueros. Pero también, cosa muy extraña, está permitido ir en kayak. Vean allá al fondo, se ven los kayaks muy pequeños, se puede navegar en bote, cada uno puede tener su propia embarcación a remo, lo cual contrasta con los grandes barcos que permanentemente están circulando por el río. Fíjense el tamaño de las chatas y los cargueros comparados con los vulnerables y muy pequeños kayaks, pero todo debe estar muy bien controlado para que puedan funcionar y no haya ningún accidente. De hecho, la mayoría de esta ciudad está así. Es todo con mucho control, muy estricto, hasta en las calles y sobre todo la seguridad. Chicago tiene unos 35 kilómetros de costa sobre el lago. Esa costa es pública y abierta, es una rambla donde se puede caminar y hay parques. Pero también tiene costa sobre el río, solo que la zona del río hay muchas veces que no está habilitada porque los edificios llegan hasta el borde. Sin embargo, en las partes habilitadas se pueden encontrar todo tipo de lugares para salir. Y en general son bares abiertos al público, donde a eso de las 5 de la tarde ya empieza el movimiento. Porque después de cenar, tengamos en cuenta que aquí se cena muy temprano, 5, 6, 7 de la tarde ya está todo el mundo comiendo. Entonces esta es la hora ideal para salir y disfrutar de la costa del río con la vista hacia los grandes edificios de Chicago. La rambla sobre el río Chicago es un sitio increíble. Es el lugar ideal para disfrutar un momento Martini. Ingresá el código que viene en la tapita de la botella en momentomartini.com.uy. Recordá guardar tu botella. Disfrutá un momento Martini y prepárate para ganar.
Eso que vemos atrás es una lancha que va limpiando el río. Las personas van con calderines juntando todo lo que pueda haber quedado flotando en el agua. Y eso pasa permanentemente, no solamente en el río, en la ciudad, en las calles. Por eso vemos todo absolutamente limpio. Más allá de que la gente conserva, también la ciudad se encarga de mantener la limpieza. Desde el río, porque fue desde aquí, desde donde se empezó a construir Chicago. Y la zona de Chicago estaba poblada por nativos desde hace muchos años atrás, de hecho antes de la llegada de los europeos. Pero se empezó a desarrollar cuando este río fue encauzado, o sea, cuando se empezaron a construir defensas alrededor de la corriente de agua, lo que permitió el comercio, la navegación y que muchas personas empezaran a asentarse en este lugar, a orillas del lago, que además es un punto muy importante porque tiene frontera con Canadá. Así que en el año 1848 se terminó el encauzamiento y la construcción de este río y a partir de ese momento empezó el boom de Chicago. Tan así que en el año 1900 esta ciudad ya tenía 1 millón de habitantes. Los puentes son una parte fundamental de la ciudad que conectan las calles a través del río. El puente que estamos viendo es un puente de metal que fue construido por el mismo ingeniero que construyó el Golden Gate. Y para comparar estas dos estructuras vamos unos minutos hasta San Francisco a ver el Golden Gate y después seguimos navegando por Chicago. Estamos frente al puente del Golden Gate. En su momento, el puente colgante más largo del mundo. Tiene 3,5 kilómetros de extensión y los cables que se utilizaron para hacer los tensores pueden dar la vuelta al mundo 3,5 veces. Cada uno de estos cables, además, tiene muchos cables interiores. 27.500 cables forman cada uno de los gruesos que vemos sosteniendo el puente. Una obra de ingeniería increíble que se transformó en el ícono de San Francisco. Y la historia de Chicago está marcada por el fuego. Porque a fines del siglo XIX la ciudad se quemó completamente, la mayoría de los edificios eran de madera y esto cambió el destino de la ciudad. Después de este incendio se cambiaron las normas de construcción y se empezó a construir en metal. Las estructuras de metal fueron pioneras, sobre todo en esta ciudad, y esto permitió que se levantaran rascacielos. La torre negra que vemos al fondo, la que tiene 2 antenas, fue un símbolo de esta ciudad, que se caracteriza por las construcciones altas, los rascacielos y, algo fundamental en la época en que empezaron a construirse, las estructuras de hierro. Esta, la Torre Willis, fue la más alta del mundo en su momento. Vamos a conocerla y después seguimos navegando por Chicago.
Estamos en lo más alto de Chicago, en el piso 103 de la Torre Willis. Estamos a más de 400 metros de altura, en una ciudad que se caracteriza, como vemos, por ser plana, en su mayoría. Solamente en el centro hay una línea de edificios de rascacielos que se levantan concentrados en un solo lugar. Y ahora estamos muy, pero muy alto. Tengamos en cuenta que cuando se construyó este edificio, llegó a ser el más alto del mundo. Para llegar hasta el piso 103 se sube un ascensor muy rápido, tanto que se te tapan los oídos. Pero acá hay una vista increíble, además se descubre Chicago, ciudad plana en su mayoría y con muchos edificios concentrados sobre todo alrededor del río. Pero esta torre, que hoy es la Torre Willis, comenzó llamándose Torre Sears. Sears eran unas tiendas de venta de todo tipo de productos para la clase media norteamericana. Y le fue tan bien que construyeron este edificio que para su época fue algo impresionante. El edificio más alto del mundo en su momento, durante muchos años, pero además esta mole de más de 400.000 metros cuadrados tenía tanta gente y tantos servicios en su interior que le asignaron su propio código postal dentro de la ciudad. La caracterizaron como si fuera un barrio más dentro de Chicago. Algo impresionante y una construcción increíble teniendo en cuenta que estamos en la ciudad de los vientos. Y este edificio en particular tiene una característica que se le añadió en los últimos años. La gente que está haciendo esta cola es para pararse arriba de un vidrio, de un cristal que sobresale de la fachada. O sea que cuando te paras ahí estás literalmente volando sobre la ciudad de Chicago a más de 400 metros de altura. Estas plataformas de vidrio son como unos cubos que corren sobre rieles, o sea que se sacan y se meten hacia afuera dentro del edificio dependiendo de si hay mucho viento. Y de hecho los vientos son tan importantes que esta torre está calculada para que tenga movimiento. Los días de tormenta fuerte, el lugar en donde estamos parados se mueve, oscila varios centímetros hacia los costados. Pero yo prefiero un día como hoy tranquilo, sin viento, con buena vista y donde el edificio se mantenga en donde tiene que estar. A ver si me animo. Estoy en el borde. Voy a bajar la cámara para que se vea lo que es esto, porque es loco. Caes 103 pisos hacia abajo. Bueno, tenés tiempo para ir pensando, ¿eh? No es que te morís de una. Tenés tiempo para ir pensando lo que te va pasando y mientras vas cayendo, por lo menos mirás el paisaje. Seguro eso, ¿no? Bueno, suficiente para mí. Dejar paso. Yep, thank you. Sí, sí. Sigan. Permiso, suerte en fila. Si se rompe, problema de ustedes. Yo ya zafé de esta. Es increíble que esta ciudad haya sido construida sobre un pantano. Todo lo que estamos viendo era una zona pantanosa que se rellenó, se elevó varios niveles y después todavía se le construyeron rascacielos encima. Lo que nos da una idea de la importancia que tenía este lugar, sobre todo para el comercio, porque es una zona que vincula a través de este río y la conexión con otros diferentes lugares de Estados Unidos, por lo tanto los materiales se podían transportar de manera más fácil. Y hablando de río, es muy importante lo que pasó con este lugar, porque antes el río desembocaba en este lago, pero se hizo una obra de ingeniería enorme que cambió el curso del río. Ya no desemboca más en el lago, sino que va hacia el otro lado. Y para hacer esta construcción se hizo un dragado mucho mayor incluso
que el que hicieron para construir el Canal de Panamá. Esto nos da una idea de la cantidad de tierra que movieron, del tiempo y del dinero que utilizaron y de la importancia que tenía este lugar para que lograran hacer esa inversión. Lo lograron y por eso Chicago se convirtió con el tiempo en una de las ciudades de mayor crecimiento económico de Estados Unidos. Los números de este edificio son impresionantes. En su construcción trabajaron 2.000 obreros. Se utilizaron 76.000 metros de acero en su estructura. Y las tuberías, si las sumamos y las ponemos a lo largo una detrás de la otra, recorrerían casi 50.000 kilómetros. Impresionante. Todo eso para construir un edificio alto arriba de un pantano. En Movistar también pensaron en mí. Crearon Test Drive y me regalan 10 GB por mes durante 3 meses para navegar al máximo y luego podré saber cuál es el plan que preciso. Para activar esta promo hay que descargarse la app Mi Movistar y activar el Test Drive de Movistar. Movistar, elegí todo. El 5 de abril podés viajar con nosotros a Europa para recorrer Italia, Eslovenia y Croacia. Acompáñanos en este viaje para disfrutar. Carrasco Viajes, desde hace 10 años, la nueva forma de viajar. ¿Qué hay más lindo que hacerse un momento de relax para uno y tomarse un buen café? Y nosotros tomamos Café Senior. De la selección de granos al envase, Senior hace todo para llevarte un café siempre fresco. Senior, café fresco para sentir más la vida. Y si pudieras oír el verdadero sonido de la lluvia, nada como un café fresco para sentir más la vida. Y café fresco es Senior, de la selección de granos al envase. Senior hace todo para llevarte un café siempre fresco. Senior, café fresco para sentir más la vida. Y la competencia por construir los rascacielos más grandes siguió. Pero teniendo en cuenta que esta es una ciudad con fuertes vientos, la estructura de los rascacielos tenía que ser muy bien calculada. Lo que vemos al fondo es un edificio que tiene la base angosta. Se hizo a propósito para llamar la atención, pero cuando hicieron el cálculo de estructura con el viento, vieron que se movía mucho. Inventaron una solución que no se ve desde afuera, pero estamos pasando por abajo de un puente. Estos puentes circulan durante toda la ciudad y arriba de estos puentes además pasa el metro de Chicago, que es elevado y funciona así desde hace más de 100 años. Pero hablábamos del edificio que está atrás. Resulta que cuando hicieron el cálculo de estructura por el viento se movía mucho y era peligroso, por lo tanto tuvieron una solución. Le agregaron en la cima del edificio 12 gigantescos tanques de agua con bombas. Entonces, cuando el viento sopla muy fuerte de un lado, las bombas hacen circular el agua de un sitio a otro del edificio y actúan como un contrapeso. O sea, si el edificio se inclina hacia allá, rellenan los tanques de este lado para que el edificio se incline hacia el otro lado. Una solución práctica que hizo que ese edificio no se cayera y mantuviera su diseño original. Y la competencia genera grandes edificios y otros de dudoso diseño. Por ejemplo, vemos uno que es totalmente vidriado, directamente fachadas lisas, un prisma, todo de vidrio, pero en su fachada tiene el dibujo, el diseño de un templo griego. Fue
diseñado por el arquitecto español Ricardo Bofill y destaca justamente en el medio de la ciudad como un gran templo griego, pero sigue teniendo básicamente la forma recta de un rascacielos. Para ver bien si este edificio se parece a un templo griego, nos vamos a Atenas a ver el Partenón. Después seguimos navegando por el río de Chicago. Llegamos al lugar más sagrado de la antigua Grecia. Estamos en la Acrópolis de Atenas. Estamos frente al Partenón, el modelo de todos los templos y además el ejemplo de toda la arquitectura occidental en los siguientes 2000 años. Para tener una referencia de lo que significa este edificio, que fue construido enteramente de mármol en solamente 15 años a partir del año 447 a.C. Acabamos de ver el Partenón en Atenas, el templo griego más importante de la historia. Después de ver eso, ustedes saquen sus propias conclusiones sobre este edificio. Si yo llegaba a presentar algo así, en mi época de estudiante en Facultad de Arquitectura, traía un prisma con un dibujo de un templo griego. Creo que lo menos que me decían era que no era un buen estudiante, pongámoslo así. Pero bueno, como vemos, la realidad muchas veces supera a los estudios y bueno, la practicidad o lo que se necesita en determinado momento es lo que busca el mercado. Así que ese edificio se construyó aquí con forma de templo griego. Y el que quería lo pagó y ahí lo tuvo. Sigamos descubriendo la arquitectura de Chicago. Y así como hay edificios para personas, también hay edificios para autos. Tengamos en cuenta que aquí es muy caro estacionar, por lo tanto se construyeron dos torres donde podemos ver los autos estacionados al límite, al borde. Claro, hay personas dentro del edificio contratadas especialmente para dejar tu auto al borde de la vía. Y uno de los edificios más altos de Chicago es el que vemos al fondo, la Torre Trump. Está hecha totalmente de una fachada vidriada y nos recuerda al edificio más alto del mundo. De hecho, el mismo arquitecto que diseñó la Torre Trump en Chicago fue el que construyó el Burj Khalifa en Dubái. Así que vamos a ver el Burj Khalifa a Dubái y después seguimos navegando por Chicago. Este es el centro de Dubái. Estamos rodeados de edificios de más de 100 pisos. Pero, sin lugar a dudas, el que se lleva todos los premios es aquel. El Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo y la construcción más imponente de la historia de la humanidad. Tiene 163 pisos, 828 metros de altura. Los paneles de vidrio que tapizan la fachada del edificio podrían cubrir 17 estadios de fútbol. Estamos rodeados de un lago y hablando de agua, este edificio consume por día prácticamente 1 millón de litros de agua. Tiene 58 ascensores y estos ascensores andan a 65 kilómetros por hora. O sea que es muy rápido subir hasta la cima y cuando uno está dentro del ascensor siente la sensación como si estuviera subiendo en un avión, porque se le tapan los oídos y teniendo en cuenta la altura del edificio podemos compararlo, por ejemplo, con la altura máxima de algunos países. Y para tener una referencia, este edificio
es más alto que la mayor altura de más de 60 países en el mundo, incluyendo, por ejemplo, Uruguay. Es increíble que este edificio sea más alto que Uruguay. En el lugar en donde hoy está la Torre Trump, había un edificio que estaba dedicado al Chicago Sun, un periódico. Trump lo compró, lo tiró abajo y como estaba en un buen lugar, construyó su propio rascacielos, que hoy es el segundo más alto de Chicago. Esta ciudad tenía prohibido que los edificios tuvieran nombre, pero Trump quería poner el suyo muy grande, así que directamente le hizo un juicio a la ciudad, lo ganó y por eso está su nombre en lo más alto y en el lugar más privilegiado de Chicago, a diferencia del resto de los edificios, ¿no? Que para mantener una estética y para compasarse con el resto de la ciudad, hermosa ciudad, no tienen grandes letras ni carteles. Pero bueno, el juicio ganado por Trump y su dinero hizo la excepción, así que vemos en Chicago el gran cartel de Trump. Esta es una ciudad que permanentemente está en construcción. Por ejemplo, esta torre que vemos atrás, que está siendo terminada, va a tener 101 pisos. El río y el lago están conectados por una compuerta, que en este momento está cerrada, pero se abre a medida que se necesita que los niveles se equiparen. De esta forma también se controlan las mareas en el río para que no suba mucho de nivel o durante las tormentas no haya partes que se inunden demasiado. La compuerta que controla todo esto es la que vemos al fondo. El 5 de abril podés viajar con nosotros a Europa para recorrer Italia, Eslovenia y Croacia. Acompáñanos en este viaje para disfrutar. Carrasco Viajes, desde hace 10 años, la nueva forma de viajar. Quiero hacerte una invitación a reflexionar. Más o menos no es igual. O sos enfermero o no sos enfermero. Solo Acompaña garantiza un servicio de acompañantes a cargo de enfermeros exclusivamente. Pensá en esto. Si vos o alguien de tu familia requieren de un acompañante, ¿te da lo mismo que no tenga preparación a que sea un enfermero? Este es un diferencial que nadie te da y es el compromiso de Acompaña contigo y tu familia. Acompaña, enfermeros que te cuidan. Informate por el 0800 8939. Este es el lago Michigan, que forma parte de la zona de los Grandes Lagos, una de las concentraciones de agua dulce más grandes del planeta. Solo este lago tiene casi 600 kilómetros de largo y se calcula que si se derramara el agua que lo contiene sobre todo el territorio de Estados Unidos, tengamos en cuenta que Estados Unidos es muy grande de costa a costa, cubriéndolo solamente con el agua del lago Michigan, todo, absolutamente todo el país quedaría bajo una capa de 20 centímetros de agua, para tener una idea del volumen impresionante y de la superficie enorme que tiene este lago, cuyas costas bañan la ciudad de Chicago.
Chicago se caracteriza por sus altos edificios, pero como está frente al lago, también tiene playa. Esta, por ejemplo, está frente a la zona más céntrica de la ciudad. Detrás se ven algunas de las torres más altas de Chicago, pero también está la posibilidad, en los meses de verano, de bañarse en el lago. Y hay pequeñas playas que dan la posibilidad a los habitantes de esta ciudad de salir un poco de esta mole de cemento y ver hacia el horizonte y disfrutar de un baño en el lago. Vamos a ver cómo está de temperatura el lago, porque tengamos en cuenta que en invierno esta ciudad es muy fría, hay mucho viento, de hecho se conoce como la ciudad de los vientos. Entonces este lago muchas veces en parte está congelado. Hay temperaturas de decenas, 10, 15, 20 grados bajo cero. A ver, vamos a probar el agua en verano. La gente de acá se ve que está acostumbrada, porque algunos se están bañando, pero está fría, fría el agua. Ahora, lo que me llama la atención, que siendo una ciudad tan grande y con tantos edificios, el agua esté tan transparente. Realmente está totalmente limpia, se puede ver hacia el fondo desde la orilla, cosa muy rara, sobre todo cuando un lago, no ni siquiera un mar que podría limpiar más el agua, está frente a una costa con tantas construcciones. Así que la verdad que debe funcionar muy bien todo el sistema de saneamiento y limpieza. Es una de las ciudades más limpias que vi, además. Vamos a ver las calles, vamos a encontrar un papel tirado en el piso, los jardines perfectos, los edificios impecables. Así que eso también se refleja en la limpieza del lago. Frente al centro comercial y financiero de Chicago, en donde están los edificios más altos, hay un parque. Este parque bordea el lago. Y frente a este parque hay un muelle. Se llama el Muelle de la Armada, el Navy Pier. Frente a este muelle hay una fuente en donde la gente, y sobre todo los niños, se pueden bañar. Lo interesante es que estos chorros van y vienen, por lo tanto hay que calcular cuándo es el momento de pasar. Si no te querés mojar, ahora si querés bañarte, simplemente te parás y disfrutás de una fuente que está preparada además para que la gente disfrute en verano. Acabo de descubrir que hay una entrada. No tenés por qué mojarte, podés entrar, pero ahora se apagó, voy a tratar de entrar, a ver. Y ahí en el medio se pulveriza el agua. A ver. Pero cuando entras, te prenden los chorros y ya no podés salir hasta que se vuelvan a apagar. Me estoy empapando acá en el medio. Obviamente lo que más disfrutan acá son los niños. Ay, se apagó. A ver si puedo salir. Ah, está espectacular. Ah, hay una parte acá que rodea a la fuente, en donde, bueno, hay un perro que se ve que tiene mucho calor. En esta parte, obligatoriamente tenés que pisar el agua, entonces se te limpian los pies. Así que en el medio, se puede disfrutar con la tranquilidad de que la fuente está limpia de la misma forma que toda la ciudad. Vean, no hay un solo papel tirado. Es impresionante. La limpieza que hay acá es increíble, y teniendo en cuenta además que es una ciudad de millones de habitantes y uno de los lugares con mayor densidad de población del mundo. Tengan en cuenta que estos edificios enormes tienen mucha gente adentro, por lo tanto por metro cuadrado hay muchas personas viviendo, y estas personas tienen la conciencia suficiente para cuidar la ciudad
y no tirar los desperdicios en las zonas públicas, algo que todos deberíamos imitar. Bueno, acabamos de alquilar este medio de transporte, pero no lo tuvimos en cuenta que para ir de un parque al otro hay subida y hay que pedalear bastante. Esta puente está dividida en dos. Son dos prismas muy grandes que en realidad son pantallas de video. Cada pantalla tiene una cara que va cambiando, diferentes personas, diferentes expresiones. Y de la boca sale un chorro de agua, tiene fuentes en el medio, entonces todo el mundo cuando hace calor se viene a bañar a este lugar. Vamos a acercarnos a ver de cerca la Puerta de las Nubes. Presentó Carrasco Viajes. El 5 de abril podés viajar con nosotros a Europa para recorrer Italia, Eslovenia y Croacia. Presentó Copa Airlines. Conectados, todo es posible.